distinguidos magistrados, jueces del Poder Judicial Federal y Estatal, personalidades que nos acompañan y apreciable auditorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro María Azuela Rivera, en Guadalajara, Jalisco, y bajo la gerencia de la Asociación Mexicana de Partidores de Justicia, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Contenidos de la Reforma Constitucional, que cierra los trabajos de la unidad 2 del curso Control y Uso de Convencionalidad, y que será impartida por el doctor José Luis Caballero Ochoa, a quien de antemano agradecemos que está presente el día de hoy. Se les comunica que al finalizar la disertación se hará una sesión de preguntas y respuestas para los asistentes que nos acompañan en la auditorio. Para continuar con las preguntas que recibamos del público que nos sigue por internet, por lo que les pedimos que envíen en no más de un renglón durante la transmisión de la conferencia al siguiente correo electrónico, seguido y en minúsculas: ayudaregistro@amig.org.mx. Para dar inicio formal a este evento, se da lectura a la asignatura curricular del disertante. José Luis Caballero Ochoa es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la UNED de España. Cuenta con diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es académico investigador titular en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, en donde imparte materias relativas a Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la licenciatura en Derecho y en la maestría en Derechos Humanos. Asimismo, participa como docente en los cursos de posgrado de diversos centros de educación superior en la República Mexicana. Ha participado en múltiples foros académicos en México y en el extranjero como ponente, así como en proyectos de investigación y consultoría en temas del marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos. Su obra publicada consiste en capítulos de libros y artículos de revistas especializadas sobre derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro diputado, no sin antes recibirlo con un fuerte aplauso. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la calurosa bienvenida. Estoy muy agradecido y me encuentro muy contento aquí en Guadalajara. Agradezco la hospitalidad de la Casa de la Cultura Pública María Azuela Rivera, Elizabeth, tan generosamente pues, ha abierto sus puertas para que tengamos esta sesión. A mí, que bueno, está a cargo de toda esta cuestión operativa, digamos, de este diplomado en control de convencionalidad que está organizando desde la Corte de la Mexicana. Vale, muchísimas gracias. Pues vamos a concluir esta unidad, ¿no? Supongo que algunos de los que están aquí estarán tomando el módulo, otros no, entonces podemos aprovechar para ir comentando algunas ideas. Tuvimos alguna reflexión en la semana sobre los aspectos generales que se modificó la Constitución en la reforma del 10 de junio de 2012. Una reforma muy amplia, compleja, sin duda, y de la que apenas estamos empezando a advertir sus consecuencias. Todavía nos falta pues, un gran camino por andar, ¿no? Porque incluso hay algunos temas que están como en una especie de impasse en lo que no tenemos una ley reglamentaria. Por ejemplo, el tema de la Facultad de Investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya después de algunas preguntas, el tema de cómo vamos a aplicar en una ley reglamentaria en detalle la suspensión de derechos, el servicio de derechos, etc. Entonces, esa ruta tiene que pues, completarse. Tendría que haberse completado en junio de 2012, porque los transitorios del decreto de reforma dicen que tenía que pasar un año para todas las adecuaciones legales entre nuevas leyes reglamentarias y entre modificaciones legislativas a leyes existentes, y pues todavía andamos durmiendo el sueño de los justos. Imagínense ustedes el amparo, nos tardamos tantos meses, apenas. La semana pasada estamos estrenando el amparo. Entonces, ese es el panorama.
Dice por ahí en la lectura que tenemos del ministro Juan Mesa que a su juicio es la reforma más importante en derechos humanos desde la inclusión de los derechos sociales en la Constitución de 1916. Sin duda, así es. Y sin duda, por algunos factores que me parecen de la mayor trascendencia. Yo en estos minutos que voy a compartir con ustedes voy a apuntar que es, a mi juicio, donde está la modificación sustancial en términos de principios sobre derechos humanos. Y cómo es una manera, o sea, la radicalidad de la reforma, que sí es así, muy radical, y que eso se nota en tantas inquietudes, expresiones, en conformidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Es una nueva forma de hablar del derecho. Pero no solamente eso, es una manera de entender el derecho, distinta a como aprendimos en las facultades. Y es una nueva forma también de presentar la naturaleza jurídica. Es como si quisiéramos desentrañar una naturaleza jurídica que tuvimos muy borrada, porque entre esa dinámica que se genera de las normas de derechos humanos y que se ha documentado también en los últimos 60 años en el derecho internacional, tenemos que esperar mucho en México, en los últimos 50, 40, 20 años en las constituciones de muchos países democráticos, dependiendo del caso. En el caso mexicano, entre las aproximaciones que esas experiencias internacionales comparables tienen, se atravesó el Estado de una forma muy particular de entender los derechos humanos y la relación entre el Estado y las personas y el Estado y los ciudadanos y los ciudadanos. Una relación suficientemente autoritaria para ser suave, que impidió una progresión real y que impidió también encontrar esa naturaleza que estamos redescubriendo. De tal manera que la reforma sí pasa por esas tres experiencias, digamos, la propia naturaleza de los derechos, pues no que sea tan novedosa, pero que la estamos redescubriendo, la forma de entenderlos y la forma también de poderlos expresar en resoluciones, en aplicación, en estándares jurídicos normativos. Entonces, a mí me parece que la gran radicalidad de la reforma está ahí. Claro, el cambio es muy importante, ¿no? La facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de conocer el tema laboral, el que nos hayamos ya sacado esa norma calificada por muchos como ruinosa de que un extranjero cuya presencia se juzgue conveniente, el Ejecutivo lo pueda expulsar sin juicio de por medio, la mínima garantía de audiencia, nada, ¿no? que incluso nos condujo a una reserva, una especie de reserva muy extraña, que fue no por un tratado, sino fue a la hora que aceptamos la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hace 15 años, en 1948. En fin, todas estas cuestiones que tiene la reforma consigo, pero yo insisto, esa parte de la generación de las normas de derechos humanos y que son es lo fundamental. Y por ahí dicen, y voy a desglosar en qué temas, por ahí dicen que qué barbaridad, porque entonces ya estamos importando los tratados de derechos humanos y que son normas que van a la Constitución, que va a hacer con estos tratados gigantescos que tratan normas generales y principios que no conocemos. Yo pienso que no es tanto el tema, sino es exactamente lo que los tratados están evidenciando, ¿no? Como cuando uno hace psicoanálisis, cuando se lo hacen, me van a entender, uno dice, ay, yo voy a la terapia, y de repente yo digo cosas, ¿no? Y dice que se me pone a sentir conmigo, yo que tengo una experiencia, yo que sueño, y uno segura terapia que realmente no es la superficie, no es una cosa mucho más profunda. Para estos efectos,
el tema de los tratados no es lo central. Lo central es la relación que hemos tenido nosotros con la norma de derechos humanos y lo que está provocando y las interpretaciones que están haciendo. Está medio raro el sonido, ¿verdad? Como con eco, ahora sí. Estudiamos acá con en fin, bueno. Pues cuáles son esas claves, que muchos están en el artículo primero, ¿no? que quizá es el anclaje más complicado, digamos, para entenderlo. O sea, se han cambiado varias aproximaciones. Seguimos entendiendo que todos los derechos son para todas y todas, es un principio radicado de universalidad que ni siquiera en el apogeo de un régimen y de una interpretación mucho más acotada y mucho más cerrada se trató con esto. Y todas las personas tenemos el goce de los derechos y su ejercicio. Pero sí hay algunas cosas que cambiaron en el artículo primero, primer párrafo. El término persona, ¿no? Que tiene un carácter mucho más amplio que el término individuo. Y que sobre todo trae la ruta, por ahí decía el ministro Ciudadana, bueno, todo este tema de que si las personas morales tienen derechos o tienen garantías individuales en la medida que les puedan aplicables, que pues yo creo que no es el problema. El problema es al pasar de individuo a persona, abrimos la experiencia a la tutela de derechos colectivos, del interés legítimo, que ya teníamos que haber entendido muy bien desde la reforma en materia indígena en 2001, hace 10 años, más de 10 años, casi todo, y que tenemos que entender muy bien porque la Constitución además se acompañó de esta apertura en términos de persona con la reforma 17 en materia de derechos colectivos y la reforma en la Constitución al amparo de la nueva libertad. Y esta es una connotación. El tema de las acciones colectivas, el tema del interés legítimo, lo que está haciendo es desterrar ese imaginario que puso los derechos humanos o vio los derechos humanos no en la Constitución, sino en la ley. Que la Constitución fue solamente, únicamente un instrumento político, no normativo. Yo digo por ahí en una cosa que escribí, digo la norma normal como católica, ¿no? La norma de normas, usted no puede hacer nada. Para que usted pueda hacer esa derivación de los derechos, tiene que estar en una ley y luego tiene que tener un interés jurídico directo que lo afecte para que usted pueda argumentar una defensa ante la violación de sus derechos. Si no tiene ese interés jurídico directo, no puede pasar nada. Nosotros hemos visto cantidad de causales de improcedencia, cada día en parte también tiene razón, pero cantidad de causales de improcedencia en materia de defensa de derechos humanos y cantidad de sobrevivimientos por esta cuestión de preservar al individuo como sujeto titular de derechos, pero que además recaiga sobre él la norma directa y para sacar ese interés jurídico legítimo que lo haga acreedor a la protección del Estado. Cambiamos. El siguiente es que no hablamos ya de cosas importantes, no hablamos de derechos individuales sino de derechos humanos. Esta es una cuestión sobre la que se ha discutido muchísimo. En México hubo una especie de bifurcación, ¿no? Una ruta muy interesante desde mi punto de vista. Una fue equiparar, que sí se equiparó, hay que decirlo con toda claridad, el concepto de garantías individuales ante derechos humanos. Así fue. Nosotros incluso tuvimos, cuando se hizo la reforma constitucional para darle autonomía constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 1992 y 1999, nosotros teníamos una exposición constitucional en el 102B que decía que el Congreso de la Unión y las legislaturas en el ámbito de sus competencias establecerían organismos públicos de los derechos que otorga el orden jurídico mexicano. Es decir, 7 años utilizamos el mismo verbo para las garantías individuales y para los derechos humanos, otorga. Entonces no teníamos espacio en hacer la equivalencia, pero ¿cómo es posible
que los derechos humanos otorga el Estado, ¿no? Cuando hacemos una reflexión filosófica, constitucional, internacional, de que implica un derecho como atribución personal, no me importa, el Estado que los otorga, o sea, anclados en el siglo XIX, anclados en el siglo XIX. Por eso dicen que yo les digo siempre eso también, que está en el siglo XIX, ¿no? El Estado liberal. Luego después hubo una especie de guiño hacia la Constitución contemporánea y nos empezó a dar un poco de pena decir que los derechos humanos eran otorgados por la Constitución, otorgados en el sentido del Estado, ¿no? Y entonces empezamos a decir, no, no es cierto, en realidad nuestro concepto de garantías individuales equivale al de las constituciones contemporáneas, al concepto de derechos fundamentales, es decir, derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, donde se otorgan una serie de limitaciones, restricciones en función de derechos terceros, la medida de los derechos humanos, como decíamos antes. Entonces, en realidad decíamos nuestro concepto de garantías individuales equivale a derechos fundamentales, ni pienses a derechos humanos. Y ahí teníamos por ahí, se reformó esa cuestión del 102B y decía derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, aunque dijera garantías otorgadas. Entonces, en realidad lo que decíamos es, te otorgo la forma de vivir los derechos humanos, que aquí le llamo garantías individuales, tan tranquilos como eso. Se hace la reforma indígena y por ahí ustedes lo ven, que esa fue una cuestión que todavía queda en la Constitución. Dice que cuando en el ámbito del respeto de la autonomía de las comunidades indígenas se tienen que respetar los derechos humanos y las garantías individuales. En fin, pero dimos una vuelta de 180 grados y adoptamos el concepto de derechos humanos. Por ahí yo les hacía una pregunta en la interacción de semana y decía, bueno, ¿cuál fue el propósito? El propósito fue acercarnos al concepto internacional reconocido. Ese fue el propósito. Desterrar el concepto de garantías individuales ya en desuso, sí también, pero apropiarnos de los contenidos de derechos humanos. Esta cuestión ha sido todavía objeto de mucha controversia porque hay especialistas que dicen que en realidad el concepto de derechos humanos es más naturalista y que no refleja esa positivación en la Constitución, pero a mí me gusta, además, me parece muy conveniente, no solamente por esa estandarización, digamos, en el alcance de la comunidad internacional en la que estamos inmersos, que tenemos ya, sino también me gusta porque, les voy a decir qué pasa, tanto en el concepto de garantías individuales y en el concepto de derechos fundamentales, desde mi punto de vista, es una cosa que yo reflexiono, no la he leído tanto, pero yo sí la reflexiono, en esos conceptos que distinguen derechos humanos de otra categoría, es más fácil que empiece a haber una especie de doble nivel de derechos, o sea, como si fueran derechos VIP, ¿no? Ni derechos que no son VIP, derechos VIP, o sea, se llaman derechos fundamentales, les tenemos mucho cuidado con el amparo, les tenemos un montón de cosas que los van rodeando para hacerlos justiciables, y entonces todos estos derechos que no nos gustan o que nos resultan incómodos, los vamos sacando de esas rutas, ¿no? Son los derechos que entonces, por ejemplo, en España, a los derechos económicos y culturales les llaman principios rectores. Los principios rectores uno no puede hacer nada para los principios rectores, no puede ser el amparo, no hay mecanismos para hacerlos inmediatamente justiciables. Entonces yo creo que esa noción de derechos humanos de la Constitución no solamente tiene que ver con el derecho internacional, sino que además me parece que es mucho más democrático en términos del tratamiento de los derechos. Y bueno, lo que ustedes ya saben, hay un cambio absoluto de la protección de los derechos. Esto está hecho también en la epistemología de los derechos humanos. Los derechos humanos se nos han devuelto en la palabra, en texto constitucional. Y tiene que ser así, en la realidad cotidiana. Se nos han devuelto como normas de apropiación nuestra. Si a mí me preguntaran cuál es lo más radical de la reforma, para mi juicio,
desde mi punto de vista, eso es lo más radical de la reforma de junio del 2000. El sentido de apropiación de los derechos. Finalmente, los derechos humanos no están en patrimonio inicial del Estado, ni en la Constitución atribuyéndose al Estado. Aunque haya todavía preceptos que dialogan con el Estado para prohibirle cosas, no en el reconocimiento en la expresión semántica de mis derechos, como en el artículo 15. Sí, la apropiación de los derechos son mismos, y el Estado frente a ellos tiene obligaciones. Y los derechos pasan no solamente por un catálogo que se haya dado en algún momento en la ley, por alguna relación, sino son derechos que cotidianamente se reivindican a través de la emancipación social, de la lucha social. Esa apropiación me parece que es lo más radical. Los derechos son de las personas. Y el Estado tiene obligación, como dice el párrafo. Y la primera y más importante es el reconocimiento. El reconocimiento. ¿Y qué derechos? Es el otro punto. Y el siguiente, el tema de los famosos tratados internacionales. Esto me parece muy importante. O sea, en el párrafo primero del artículo primero se establece que los derechos humanos que forman parte del orden constitucional mexicano, que son las normas de referencia y de identificación de los derechos en la paz, son las normas que están en la Constitución y las normas que están en los tratados internacionales. Tratados internacionales que sean de derechos humanos, pero también otros tratados que contengan normas que protegen a la persona. No es una cuestión, varias cosas aquí, no es una cuestión de darle chance a los tratados internacionales. Es una cuestión que está directamente implicada en la naturaleza de las normas sobre derechos humanos. Es decir, las normas de derechos humanos, y eso pues si nos acompaña en otra unidad o lo podemos seguir profundizando, es un conjunto de normas que son mínimos y que necesitan crecer, que necesitan ampliarse. Y esa ampliación se da en la medida que son referenciados, dirigidos interpretativamente a normas que los puedan volver más amplios o más grandes. Es la dinámica de los derechos. Entonces, cuando la Constitución identifica los tratados internacionales, no lo hace como una especie de capricho de moda, sino lo hace porque es la lógica que tiene las normas sobre derechos humanos. Aquí, si elegimos otra cosa, si elegimos no ver eso, decir yo no quiero los tratados, tendríamos que empezar entonces mejor por no ratificarlos. Esa es la gran dicotomía mexicana y la gran paradoja mexicana. O sea, querer ratificar tratados internacionales que contienen normas de derechos humanos y luego no querer hacer nada más, porque quién sabe qué nos va a pasar y qué va a pasar con la supremacía constitucional. Entonces mejor no hay que verlos, porque entonces si los vemos, se nos van a venir, así decían algunos padres jurídicos, se nos van a venir unas normas extrañas, una importación de derechitos que sean como una especie de parásitos ahí, que se los van a inquistar y que no vamos a saber qué se pone. No. O sea, el tema es que sí tenemos los tratados internacionales ratificados, el tema forma parte del orden interno, los tratados, esas normas, no porque estén en primer lugar alojadas en un tratado, sino por la naturaleza jurídica de las normas, no pueden visibilizar, y porque más bien tienen organismos que lo defienden, no pasa con cualquier norma de derechos humanos. Una norma, por ejemplo, una entidad operativa, las entidades operativas todavía no alcanzan a reconocer todo el potencial de competencias originarias soberanas en materia de regular de derechos humanos, pero ahí está la naturaleza de las normas, tienen que potenciarse y ampliarse. Entonces, por eso es ese reconocimiento de los tratados. Y además porque elegimos, y a mí me parece muy bien, una manera de vincularlos no jerárquicamente,
O sea, los derechos humanos son los que están en esta Constitución y los tratados internacionales, que cuando los ratifica el Estado, los suscribe, la norma de derechos humanos que está en el tratado dice: yo, por la naturaleza que tengo, necesito ampliarme, dirigirme, dialogar con otras normas similares. ¿Dónde están esas normas similares? Ay, pues en tu Constitución. Bueno, pues yo les voy a platicar. Es más, le vale que al Estado las acoge y las arrope en un conjunto de referentes, de identificación, como lo hace el artículo primero. ¿Y qué pasa con la supremacía constitucional? Porque entonces ya, si está muy bien, ya dije que las personas y no los individuos, ya no estoy hablando del otorgamiento de derechos, sino del reconocimiento, etcétera, etcétera. Muy bien los tratados, pero ¿qué pasa con la supremacía constitucional que dice el 133 que la supremacía, tratados que estén de acuerdo con la misma? ¿Qué hago? Bueno, la supremacía está, ahí está. Nada más que lo que nosotros tenemos que atender es, a partir de estas nuevas aproximaciones, no están cambiando la noción de supremacía constitucional. Lo que están haciendo es revelarnos y que nosotros entendamos qué es la supremacía constitucional. Y la supremacía está, digamos, yo identifico una especie de 3 sentidos de la supremacía constitucional y que está estando ahí. La Constitución es suprema para determinar la sede política de producción normativa. O sea, la Constitución dice qué normas y cómo se dividen las competencias territoriales en este Estado-nación que decidió ser una república federal. E identificamos centros políticos, un centro político nacional que le da al Estado la configuración como tal, y centros políticos federales y locales, y que esos centros políticos se articulan a través de un sistema de competencias, ¿no es cierto? Eso dice la Constitución porque es suprema. Ya están las atribuciones políticas de los centros de operación. La Constitución es suprema porque determina los centros de producción normativa. O sea, la Constitución dice cómo se hacen las normas nacionales, cómo se hacen, por ejemplo, las reformas a la Constitución, cómo se hacen las normas federales, cómo se hacen la legislación de las normas locales, qué atribuciones tienen las entidades federativas. Eso lo dice la Constitución. La Constitución dice además cómo se aplican los ordenamientos internacionales, cómo se aplican los tratados. No dice, porque no lo puede decir, cómo se producen los tratados internacionales. No puede decir cómo se producen los tratados internacionales, porque los tratados internacionales no se producen en el ámbito interno. Pues no se producen en el ámbito internacional. Y el Estado concurre como un actor más en un proceso de negociación, de celebración y después de ratificación. Pero sí dice cómo se aplica esos tratados. Y el otro sentido de supremacía es la supremacía que tiene que ver con las normas, pero es una supremacía de contenido. Entonces, las normas de derechos humanos, por su naturaleza, tienen que ampliarse y aplicarse la norma más protectora. La supremacía de la Constitución en materia de derechos humanos está en función de la aplicación de la norma más protectora, esté en la Constitución o esté en un tratado internacional, que son los referentes constitucionales, o esté en una norma secundaria. Si es más protectora, puede alcanzar el estándar. Eso lo dice la Constitución como suprema, identificando necesariamente la naturaleza jurídica de las normas sobre derechos humanos. Ahí, en ese tema del contenido normativo, no entra una pirámide de fuentes, que es esa interpretación que se ha hecho del 133 y que hemos querido y creído que nos debe servir para todo, para un sistema de identificación de normas de derechos humanos, para un sistema de desentrañar la naturaleza de las normas de derechos humanos, para un sistema de aplicación de las normas de derechos humanos. No procede la jerarquía, porque no es la forma de operar las normas sobre derechos humanos. Los principios para resolver casos sobre derechos humanos: proporcionalidad, ponderación, interés jurídico,
sistematicidad, finalidad, pro persona, no son en clave de jerarquía, pero es un tema de las normas, del contenido normativo. El contenido normativo de los humanos le da la vuelta a la pirámide y la tumba, si nosotros queremos, y eso les puedo dar 1000 ejemplos, incluso en sede de la Corte Mexicana, de normas locales o federales que han sido declaradas constitucionales porque son más protectoras incluso de la Constitución General de la República. Bueno, ese es el tema, pues. Y esa supremacía de contenido, ahí está. Nada más que la Constitución identifica. Hay una sentencia, la famosa sentencia del Sindicato de Controladores del Tránsito Aéreo, donde curiosamente de ahí sale la jerarquía famosa en la tesis esa de que los tratados son infraconstitucionales, supralegales. Ahí en la sentencia la Corte dijo, son constitucionales los tratados que amplíen la esfera de derechos del gobernado. Bueno, ese es el recurso. Entonces, los tratados internacionales son el conjunto de normas referentes que están identificados por la Constitución. Sin que eso quiere decir que esos son todos los derechos, ¿no? Son los derechos en la Constitución, en los tratados, pero desde luego por interpretación tienen que ser los derechos que las personas pidan, exijan su reconocimiento y así democráticamente se considere, ¿no? En otros que sean propios, hay constituciones como la de Colombia, dice, bueno, este listado de derechos no excluye otros que estén reconocidos en tratados internacionales o que sean propios de la dignidad de la persona. Se llaman cláusulas de derechos no enumerados. México no la tiene, pero se entiende que así es. Entonces llevamos el cambio de individuo a persona, el cambio de garantías individuales a derechos, el cambio de otorgar por reconocer, el sentido no solamente de la Constitución como el referente completo de los derechos para la articulación de las normas y para la apropiación de la sociedad, sino también de los tratados internacionales. Este nuevo sentido de supremacía no está en el artículo primero, pero lo digo porque afortunadamente no fue una reforma en el 133, yo sigo pensando eso, sino acá en el artículo primero. Por ese reconocimiento tendríamos después que ver qué características tienen las normas que están en el Tratado Internacional de Derechos Humanos, pero bueno, hasta ahí vamos. Hablemos de abrir un tiempo de preguntas y respuestas. Luego, ese artículo primero, párrafo primero, tiene dos cosas que son importantes de señalar y que pocas veces se señalan. La primera, y es una tradición jurisprudencial que la Suprema Corte ha sostenido desde siempre. La Suprema Corte ha dicho que el artículo primero, artículo primero toda la vida, ¿no? Párrafo primero a partir de 2001, la fecha, dice que las condiciones para restringir y suspender derechos son las que esta Constitución establece, ¿no? ¿Cuáles derechos cuyo ejercicio y ahora no puede restringirse sino en los casos y condiciones que la propia Constitución establece? Y la Corte ha dicho, por lo tanto, lo ha hecho siempre, esto no es novedoso. Por lo tanto, a contrario sensu, los derechos humanos o las garantías individuales en ese entonces es un sistema que puede ampliarse de manera libre, franca, abierta. Siempre lo ha hecho así. Y hay muchas tesis, ¿no? Jurisprudencia que dicen el legislador ordinario puede ampliar los derechos al establecer el artículo primero, párrafo primero, que las condiciones son restringidas para la limitación o suspensión, por lo tanto, contrario sensu, para ampliarlos no tenemos limitaciones ni condiciones. Ese sistema se sigue manteniendo, pero lo que hay que hacer es identificarlo ahora, porque es lo que nos está diciendo en qué consiste esa naturaleza de las normas de derechos humanos. Nosotros nunca lo vimos porque para nosotros los derechos humanos primero eran concesiones que el Estado, por decir coloquialmente, su buena onda, otorgaba, y lo que quería, y lo que decía. Y los mecanismos de defensa también era lo que el Estado decidía. Y además nosotros éramos titulares de los derechos un poco de mentiritas. Entonces pregúntenle a las personas, pues no sé dónde están, qué son, porque pues el Estado dirá, y las reivindicaciones, pues no sé si la ley me dice.
Y creímos además, no que era un sistema de ampliación hacia arriba, en vía libre, sino creímos que era un sistema de cada vez mayor restricción, porque además si a la Constitución le quita su carácter normativo, que es el estado de los derechos, y se lo entregas a la ley que establece las condiciones de regulación de los derechos, y si además tienes instrumentos jurídicos que están poniendo barreras a la defensa de los derechos, y que en lugar de ser un sistema amplio de protección de los derechos, parece que hay que tener una lucha con las improcedencias y a ver por dónde me salgo para que me estén diciendo no todo el tiempo, pues claro, no es la idea de un sistema de ampliación, de mínimos. Si ustedes le preguntan a la gente de la calle, le preguntan a abogados y abogadas, yo lo he hecho, y les dicen, oye, ¿qué puede limitar los derechos humanos? La respuesta es sí, inconsciente rapidito dicen en la ley. Pues si la ley está hecha para regular los derechos, pero tiene que acreditar que respeta el contenido que la Constitución reconoce en derechos. No puede ir más allá de lo que dice la Constitución. La ley no a priori no limita mis derechos. La ley, bueno, por eso apenas lo estamos empezando a entender. Le entregamos a la ley el patrimonio de nuestros derechos. Por eso Carbonell por ahí en su libro de Derechos Fundamentales tiene una crítica al artículo 5, ¿no? Pero ese es el modelo que acuñamos. El artículo 5 de la Constitución dice: a ninguna persona puede impedirse de que se dedique a industria, comercio y profesión que la acomode siendo lícito. Y dice Miguel Carbonell, bueno, estamos desconstitucionalizando el derecho porque estamos mandando a priori a la ley, como la ley tendría que entender que la Constitución no salvaguarda un contenido y ella tiene que medirse, tiene que pasar, como dice la Suprema Corte, un test de constitucionalidad que se hace más amplio, más restringido dependiendo de los derechos. Por ejemplo, en materia de discriminación, de igualdad, tiene que ser un test reforzado. Entonces, estamos entendiendo ese sistema de ampliación de derechos que establece el artículo primero, párrafo primero de la Constitución. Y eso nos refiere a que los derechos humanos son contenidos mínimos que en un sistema de interpretación tienen que enviarse a otras normas que los hagan más amplios, más protectores, y de pisos mínimos puedan ir creciendo máximos. Eso es lo que después, justamente después de esto, dice el párrafo segundo del artículo primero. Ahora, el último punto del artículo primero, párrafo primero, establece efectivamente las condiciones para su suspensión y las condiciones para su restricción. Y dice, son condiciones puntuales, son condiciones acotadas, precisamente porque es la intervención de la autoridad al regular derechos. O sea, no se trata de restringir por restringir, se trata de que los derechos siempre corren hasta encontrarse con otro derecho al que le hace frente y colisión. Y la regulación, restricción, que es puntual, siempre está en función de la protección de otros derechos. Pero curiosamente ahora, algunos operadores jurídicos están diciendo, le voy a decir, fuera máscaras, la segunda sala de la Corte, que, y algunos, sí, ministros en lo particular, que el hecho de que la Constitución diga que ella establece las restricciones, ese es el signo de que la Constitución entonces tendría un esquema otra vez de supremacía jerárquica de las fuentes por encima de los tratados, y que entonces no podemos hacer una lectura integradora. Una lectura integradora no es posible porque la Constitución dice cuáles son las restricciones. Pues les digo una cosa, todas las constituciones dicen que ellas establecen las restricciones, por supuesto que sí, porque es la medida de los derechos establecida en la Constitución, es la medida de los derechos frente a otros. Todas las constituciones, incluso todas las constituciones que al mismo tiempo que establecen las restricciones de los derechos, establece que los derechos tienen que ser conformados en el diseño institucional también por los tratados internacionales, la lectura de los referentes.
incluso las constituciones que tienen estas cláusulas de interpretación conforme, como las que asumimos en el artículo 1º, párrafo 2, todas las constituciones. ¿Por qué? Porque el hecho de que la Constitución establezca las restricciones no pugna con lo otro. Esas restricciones son, repito, el retrato que queda de los derechos frente a otros, y es la medida que tiene que ser el contenido esencial del derecho. Pero eso no quiere decir que no sea un derecho integrado de conformidad con los tratados internacionales y que sea referente para las normas secundarias que los pueden restringir si la Constitución así lo determina, ni tampoco quiere decir una cosa que voy a decir que es más fuerte en nuestro contexto ahora y que causa un poquito más escozor, ni tampoco quiere decir que la Constitución, a la hora de establecer las restricciones, no tenga que mirarle a sus normas correferentes, que son los tratados, que sería ese tema de convencionalidad. Eso no quiere decir que no tenga que mirar los tratados para saber el alcance y el término de las restricciones que va ella directamente a establecer. Esa es la dinámica. De tal manera que las restricciones tienen que establecerse un test de constitucionalidad que esté de acuerdo con los tratados internacionales. Como dijo la Corte, hay un amparo que es extraordinario para esto, es el amparo 2044 de 2008, que hizo la primera sala, por cierto, que lleva el proyecto es la profesora que va a dar la unidad siguiente, Francisca Pobre. La ley debe acreditar su compatibilidad constitucional, diríamos convencionalidad, para ser conforme a los tratados internacionales. Párrafo 1º del artículo 1. Me eché ya 45 minutos. Perfecto. Bueno, claro, tengo muchas cosas que decir, pero a ver, yo creo que si abrimos la ronda de preguntas, vamos a dejar esto hasta aquí, luego tendríamos que ver qué pasa entonces con el siguiente elemento, que se trata de la cláusula de interpretación conforme. Igual les digo un poquito, pero a lo mejor si escuchamos primero preguntas del público aquí presente, ¿verdad? Y luego los que estamos viendo en diferentes sedes, en casa, en línea. Agradecemos el discurso del doctor Caballero Ochoa. A continuación damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien desea participar, a favor de levantar su mano y esperar a que se le otorgue el micrófono. Sí, licenciado, gracias por la... Gracias. En primer lugar, felicitarlo por su conferencia. La pregunta concreta es, usted nos está comentando que el término garantías individuales no sería aplicable si solicitamos un amparo solicitando la protección de la justicia federal por el término de violación de una garantía individual. ¿La desecharían por improcedencia por ese término o la seguirían aceptando? Y el segundo término, ¿dónde quedaría ese concepto de garantías individuales? Pues, o se reemplazaría automáticamente por derechos humanos. Gracias. Contesto cada uno, sí, ¿verdad? Sí, mejor. Sí, bueno, por lo que yo dije, decidimos que ese no era el concepto adecuado, digamos, ni para la manera del sentido de apropiación de los derechos, ni en el referente a las nuevas claves del derecho internacional. No se trata de satanizar tampoco conceptos, ni que los conceptos estén malos o sean buenos. Los conceptos reflejan ciertas realidades y ya, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que el concepto acorde con la realidad mexicana en el mundo contemporáneo y lo que hemos querido de apertura a los derechos humanos era Eso dijimos, eso dijo el órgano reformador de la Constitución, haciendo eco de muchas expresiones en la sociedad civil, en académicos, etc. Y en la segunda, lo de que si tendría que declarar antecedente, no, porque es precisamente lo que estoy diciendo. Las apropiaciones, o sea, conceptuales, no solamente el cambio está en eso, está el cambio de cultura. Un juez que diga, yo voy a decir que el amparo no procede porque puso la palabra garantía individual y eso ya no existe.
pues es tan formalista como el otro que estamos criticando, igual idéntico, formalista. Pues ¿qué quiere usted con el amparo? Proteger los derechos, llámele como le dé la gana. Lo que está viendo un amparo es un problema que tiene una persona que quiere que se le violen sus derechos y los defienda. Pues le dijo garantía individual, qué horror, pues eso, defienda los derechos y protéjale, ¿cómo le va a caer el procedente? Esa cultura es la que estamos queriendo cambiar. ¿Sí? Sí, muy buenas tardes, doctor. Me es grato haber escuchado esta disertación y sobre todo pues que viene pues de un académico. ¿Sí? Es muy relevante porque pues tiene otro concepto de determinar la cultura jurídica. En lo especial, a mí me trae muchas cosas sobre los derechos humanos en relación a partir de la reforma del 10 de junio. En primer lugar, el artículo primero, en sus 3 párrafos, el 133, que es supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, y el otro, esa dicotomía mexicana que usted externó, viene a ser un andamiaje judicial muy confuso, y especialmente para los importadores de la justicia, que es la Suprema Corte. ¿Sí? Yo he estado en 2, 3 ponencias de ministros de la Corte y no se ponen de acuerdo todavía, ¿sí?, cómo va a emitir el pronunciamiento en una sentencia de amparo, y eso para mí pues es muy delicado. ¿Sí? Mire, yo les voy que claro, me puedo tardar muchísimo y yo va a ser una unidad que se ve expresamente en el curso, pero también porque les agradezco la pregunta. Nosotros estamos empezando a identificar un camino, y un camino que, como cualquier camino, pues que se empieza a recorrer, hay que empezar a conocerlo y hay que empezar a ver qué tan accidentado, qué tan planito va a estar, y que nosotros depende, pues en la medida que lo vayamos recorriendo una y otra vez, otra vez, haremos una vereda transitable. Estamos ahorita, digamos, abriendo el terreno. Entonces, ¿qué tenemos conforme a esto? Bueno, en el párrafo segundo del artículo primero, esto es como ya lo que queremos ir descubriendo. Adoptamos una cláusula de interpretación conforme. Esa cláusula de interpretación conforme es reconocimiento de mínimos en la Constitución y en los tratados, que son el referente interpretativo para todas las normas de derechos humanos. Esa interpretación conforme, estimo yo, algunas personas en la Corte estiman que no, estimo que sí, y muchos académicos también, y muchas cortes constitucionales de otros países estiman que sí, se conforma en un solo bloque o masa de derechos, que es el referente para todas las normas de derechos humanos y para todos los operadores jurídicos. Ese bloque o masa de derechos está conformado por la Constitución, por los tratados internacionales y por la jurisprudencia que emiten quien interpreta esos tratados. Y ese bloque o masa de derechos, el Tribunal Constitucional o una Corte de Constitucionalidad nos tiene que ir dando los criterios, por eso es lamentable la confusión, de los derechos. Además de la operación de este criterio, lo que hace este criterio es decirnos, ese derecho humano está conformado desde la Constitución y los tratados por estos elementos. Esa es la primera operación. Y la segunda es decir, este derecho que está conformado por estos elementos se colisiona, se tensiona o se confronta con este. Y en la operación de tensión, siguiendo los principios de resolución de casos o derechos humanos, el resultado es este. A eso tenemos que llegar. Tanto esa conformación de elementos de un mismo derecho provenientes en Constitución y en tratados, como las colisiones de los derechos, tienen un principio armonizador que se le llama el principio pro persona. El principio pro persona es un elemento interpretativo para favorecer la mayor protección, teniendo en consideración y en la cabeza todos los principios que tenemos que conocer para resolver los temas de derechos humanos.
técnicos. Los tratados internacionales y sus claves interpretativas técnicas. El principio pro persona, y por eso me interesa repetirlo, porque no es un principio subjetivo que sirve para resolver lo que sea en el sentido que se desee, porque entonces quién sabe qué va a pasar. Y estamos entendiendo que el principio pro persona puede servir para pasar por alto cualquier norma sustantiva o cualquier norma procesal que sea. Al cabo yo digo que es pro persona y ahora se usa pro persona. Entonces, ¿qué tal? Yo tengo la facultad porque la Corte en el expediente varios, no sé qué, me dijo que yo tenía que hacer control difuso, entonces tengo las facultades, nunca hago interpretación, no utilizo los principios técnicos, nada más digo que yo tengo las facultades y sácatelas. Y me aplico, porque es pro persona. O sea, hay que ir conociendo esto. Porque además, esta subjetivización que se aprecia del principio pro persona, me parece a mí que es la evidencia que seguimos nosotros pensando que los derechos humanos, lejos de ser normas jurídicas, principios técnicos, su aplicación, son un conjuntito de buenas intenciones, de buena hondez, que está permeando el orden jurídico mexicano. Cuando decimos el principio de persona sirve para lo que sea, estamos diciendo los derechos humanos para acabar no son derechos, es una cosa como política en la Constitución, subjetiva, sirve para lo que sea. No. Y esto es parte del cambio cultural, ¿no? Entonces, con todo eso tenemos que hacer. Aproveché la pregunta y ya no soy de viaje, gracias por escuchar a gente, pero gracias. Gracias. Doctor, gracias por su conferencia. A mí de la misma me surgieron dos puntos. Quiero saber si es el caso de que se debe ya relacionar y contar también como una base. Antes había una discusión muy acalorada incluso sobre los derechos naturales y los derechos naturales y el derecho positivo. Sí. A tal grado de que se llegaba a decir el que vale es el derecho positivo. Si está en la ley es derecho y si no, no es derecho. Bien, ahora el derecho humano viene desde mi punto de vista, porque yo lo que quiero ver si es cierto o no, identificado con el derecho natural en virtud de que la persona y la naturaleza humana se identifican. O sea, hablar de persona es hablar del hombre, o sea, es hablar del ser o del animal racional. Lo que es lo mismo es la naturaleza humana, porque hay, o sea, la animal racional y naturaleza humana es lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, la primera cuestión sería si en realidad esta reforma es una sanción ya definitiva al derecho natural dentro de nuestro derecho. ¿Va a hacer otra pregunta? Sí, hay la siguiente. Esta es en el sentido de si los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, lo que ha hecho nuestra Constitución es incorporarlos al orden jurídico mexicano. De tal suerte que se recuerda aquello del maestro Trigueros en su teoría en el derecho internacional privado, en cuanto que el orden jurídico mexicano incorpora el derecho internacional en cuanto no obstaculice al orden público mexicano. Esas serían mis dos preguntas. Sí, miren, yo más allá creo que las discusiones siguen teniendo lugar, son fuertes, son activas entre el naturalismo y el positivismo, a pesar de lo que ya hemos transitado en el tema del reconocimiento. Y hay algunas voces que dicen, bueno, la reforma de derechos humanos con la expresión y con la terminología es un guiño al naturalismo. Yo creo que no, yo creo que es un guiño al derecho internacional. Y que aquí hay un tema, por eso he insistido mucho en esto desde que empecé a hablar, el tema tiene que ver con el reconocimiento y la apropiación de los derechos a través de los movimientos sociales
Y una palabra que es fuerte, pero que es real, los derechos son emancipaciones. Decía Working, es derecho de las minorías. Y los procesos de emancipación, con todo lo que abarca esa palabra, de reivindicación social, son los que matizan estas dos expresiones, digamos que en un momento ponen extremas y que se pelearon, porque ninguna expresión en su discusión vio el factor social, la movilización social y política como reivindicadora de derechos para la sociedad. Tanto esta como esta deciden desde otras expresiones cuáles y cómo son los derechos. Pues no son los que están en la ley, pero no son los que se deciden exactamente, son los que la sociedad va reclamando por eso. Y en eso pues tenemos también ejemplos a pasto de cómo la sociedad hace nuevas aproximaciones con derechos y hace nuevas reivindicaciones de derechos y hace nuevos derechos, y hace de un derecho que estaba reconocido en una expresión constitucional de hace décadas, los divide, los subdivide y saca otras aproximaciones. Ese es el factor. Por eso me parece más un guiño al derecho internacional y un guiño a la democratización horizontal del concepto de derechos humanos, que yo, con todo respeto le digo, no alcanzaron una connotación pura y dura ius naturalista, y menos tampoco de verdad una connotación pura y dura. Y su segunda pregunta, no es una incorporación, porque la incorporación está en 133 de siempre, ¿no? Es el reconocimiento de que los tratados internacionales son derecho nacional. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué la práctica de los países decide que los tratados internacionales van a ser norma interna? Pues, bueno, entre comillas, simple y sencillamente, porque no es simple y sencillo, pero simple y sencillamente, para poder hacerlos fáciles de aplicar, para poder hacer su aplicación interna y que poder más fácilmente cumplir con el compromiso internacional. Pero la expresión completa de un tratado internacional tiene lugar en el momento de su ratificación, de tal manera que hay que cerrar también el imaginario que porque no los he hecho norma interna, entonces no puedo cumplirlos. No, como cuando dicen es que no ha entrado en vigor porque no está publicado en diario oficial. No, señor, pues tú el que dice cómo va a ser entrar en vigor un tratado es el propio tratado. Si tú ya lo ratificaste, pues ya también, ya está dentro, órale. Si no lo publicas en diario oficial, pues no es norma interna, y entonces el problema es que no vas cumpliendo con las obligaciones. O sea, yo pienso, en ese sentido soy quizá radical, que todo el conjunto de obligaciones y de expresiones y de sentido interpretativo y deberes hacia los tratados internacionales está en el momento de su ratificación. Las aproximaciones posteriores que hace la Constitución, tanto para hacerlo norma interna o para darles verdad de esos compromisos que se asumieron desde la ratificación del tratado. Pero ahora, claro, no solamente son norma interna con el artículo 133, son constitución a partir del artículo 1. No, al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Yo quería hacer una pregunta referente a las personas jurídicas. ¿Cómo quedan, si quedan en desventaja con los particulares? Con los derechos humanos entre particulares, toda vez que aún cuando la Constitución y la Ley de Amparo establece que es para personas jurídicas y personas físicas, en el sentido de las libertades y de varias cuestiones que tienen los derechos humanos y que no aplican a las personas jurídicas. Sí, yo pienso que eso seguimos manteniendo la ruta que hemos tenido siempre, que yo creo que el derecho mexicano es más protectora. El derecho internacional, la Convención Americana se dice que no son las personas morales, etc. La doctrina mexicana, que es más protectora, siempre ha dicho, eso lo sabemos de los cursos de garantías individuales, que en materia de estos, de los derechos, aplica legalidad, etc. Los que fueran aplicables se mantiene igual, y se mantiene igual la ruta interpretativa de conformidad con los tratados a esas personas morales que se sientan agraviadas en lo que sea aplicable de los derechos humanos, aunque no tengan derechos humanos. Pero es como le contestaba al licenciado, pues bueno, es una apropiación ya desde otras categorías que tiene que ser más progresiva. No podríamos ser limitantes porque ahora resulta que como ya se llaman derechos humanos y no garantías, entonces las personas morales ¿dónde están? Sigue estando la misma decisión.
Gracias. A continuación procederemos a las preguntas que recibimos por correo electrónico. Aquí las leo. Dice, en materia de derecho agrario es difícil conciliar respeto a la autonomía de las comunidades indígenas con la aplicación de la ley agraria, sobre todo en comunidades zapatistas, las que son renuncias a reconocer la reglamentación agraria. ¿Cómo aplicar el derecho positivo vigente, incluyendo los instrumentos internacionales, en comunidades que se niegan a sujetarse al orden jurídico? Chiapas. Miren, por ejemplo, el tema de agrario es muy interesante. El tema de la justicia agraria ha estado en desuso, pues porque extrañamente nosotros pensamos en 1992, que cuando entraba el libre comercio íbamos a poder entrar al primer mundo pastoral. Y una de las primeras cosas que se hicieron en digamos, continuidad, cercanía de fechas con el Tratado de Libre Comercio fue la reforma del artículo 27 para abrir el tema del campo a la inversión y acotar el tema del ejido, pensando que esta inversión iba a ser pues muy satisfactoria, lo cual no ha sido. Somos grandes exportadores de personas, migrantes, desgraciadamente el campo está en la debate, pero esa aproximación ha quitado la mirada al tema de la justicia agraria. Ya no se dan las materias en las facultades, primero facultativas, muchas facultades de ejecución de derecho agrario. Y nosotros tendríamos mucho que aprender. Yo creo que nadie ha volteado, algunos antropólogos, pero juristas, no han volteado a ver qué se está haciendo en materia de reivindicación de derechos en la justicia agraria. Aunque haya mucho sentido de la opacidad del diseño institucional, que se ven como tribunales, pues luego así con todo respeto, pero pasados de moda, se están haciendo cosas interesantes en materia agraria. Y el tema, en el sentido de las comunidades indígenas, pues yo creo que tenemos una gran deuda para el derecho indígena desde 2001, y que la reforma en derechos humanos abrió todo el sentido de persona de las acciones colectivas, no solamente al derecho de las comunidades indígenas a ser reconocidas, sino también a ser reconocidas en su identidad jurídica, no solamente como el sujeto individual de derechos, sino también ese sujeto jurídico de imputación que es colectiva, que es una cosmovisión del derecho indígena. Yo creo que en eso nos faltan años, ojalá que no tantos, por caminar y por andar. Y estos problemas yo creo que tienen que solventarse desde estas reivindicaciones indígenas en la medida, dice la Constitución, que no sean violatorias de otros derechos. Y aquí centramos una discusión pues que es muy álgida y candente entre derechos humanos individuales y derechos colectivos, usos y costumbres. Y esa tensión no es privativa de México, está en todo el mundo. Pero bueno, yo pienso que esos son parte de las cosas que tendríamos que ir solventando, pero me parece a mí en lo personal que nos hemos más equivocado en el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas que en un exceso de sus reivindicaciones. Hay que adelantar las cosas en eso. Segunda pregunta, esta primera fue de Esteban Jóvenes Caxpa, de Chiapas, y esta segunda es de don Isaías de los Sánchez. El Tribunal Electoral Judicial. Conforme al actual sistema constitucional de derechos humanos, los tribunales locales pueden ejercer tanto control difuso de convencionalidad, por supuesto, como el de constitucionalidad, o solo los primeros mencionados. No, la Suprema Corte, en el expediente Varios, como ustedes lo saben, dijo, y ha ido avanzando en esto, que fue una cosa que me pareció enormemente afortunada a partir de la reforma constitucional, que no solamente ejercen el control difuso de convencionalidad como ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera muy especial en los casos contra México, sino también el control difuso de constitucionalidad. Esta aproximación, yo quiero dejarlo muy claro, desde mi punto de vista no son dos controles, no son dos bloques, sino un solo bloque. O sea, la operación del control difuso de convencionalidad, que es interpretar las normas de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe estar integrada
en la expresión del bloque o el control de constitucionalidad difuso, de tal manera que ese control de constitucionalidad difuso pueda agrupar, integrar al control difuso de convencionalidad. De esta manera, una norma local se contrasta con la Constitución, en un estado ideal de cosas, cómo ha sido interpretada de conformidad e integrada con la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana. Y eso conforma una masa que es el contraste del control difuso de constitucionalidad guión convencionalidad. Esa sería mi respuesta, y yo creo que, digo, hay mucha gente que piensa distinto, ¿no? Por ahí algunos ministros, por ejemplo Arturo Saldívar, que yo creo que está más en esta tesitura, yo pienso que es así. Ahora, la Corte, de cualquier manera, dijo hay que hacer control difuso de convencionalidad, hay que hacer control difuso de constitucionalidad. Dos cosas más para aclarar este punto. El resultado de estos controles es la armonización. La interpretación conforme, que es el ejercicio para ajustar las normas a este bloque de convencionalidad y de constitucionalidad, es un ejercicio de armonización, de verificar que la ley, que la norma esté en sintonía con los referentes y de interpretarla en un sentido de armonización e integración. El resultado de la famosa inaplicación no es el resultado inmediato, no es el resultado deseable, no es el resultado que tiene que suceder, ¿no? Hay una frase que la Corte Mexicana acuñó en el expediente Varios, pero ahorita como se andan peleando por la jerarquía y el bloque y la supremacía, en lugar de perfeccionar, lo digo con toda claridad, de perfeccionar las aproximaciones que ellos mismos han dado y que son importantísimas, la misma Corte en el expediente Varios dijo hay que partir de la presunción de constitucionalidad. Bueno, la interpretación conforme hacia los bloques, la transformación del bloque de constitucionalidad, convencionalidad, debe partir de esa presunción de constitucionalidad, convencionalidad, que el legislador actuó respetando la Constitución de los tratados de derechos humanos. Si no, se puede armonizar excesivamente. Entonces, esa es una cuestión que a mí me parece importante de esta pregunta también. Y la otra parte, como me la está preguntando, bueno, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hablando de los tribunales locales, de una vez lo digo, yo creo, porque hay también una corriente y hay unas expresiones que están diciendo que como ahora se hace control de convencionalidad y control de constitucionalidad, el juez local ahí tiene ya todas las herramientas para operar lo que sea y que no hace falta desarrollar el derecho local. Y voces, pues que yo respeto mucho. Yo disiento, yo creo que entender un sistema de interpretación de normas sobre derechos humanos con distintas sedes normativas que producen normas de derechos humanos y que amplían derechos humanos, aunque el referente sea la Constitución y los tratados, aunque haya que hacer control de constitucionalidad y convencionalidad, no debe desincentivar a las entidades federativas a producir, a perfeccionar y aplicar sus propias normas de derechos humanos y a competir, entre comillas, y en el buen sentido, por un sistema más eficiente y más protector de derechos en sede local. Yo creo que esta reforma lo que tiene que hacer es impulsar a las entidades federativas, porque tuvimos una época que se empezaron a hacer reformas a las cuestiones locales, y ahora las cuestiones locales han empezado a hacer reformas para copiar, digamos, en el buen sentido también digo la expresión, al artículo primero, párrafo segundo, está muy bien, pero eso no obsta para que las constituciones desarrollen su propio entramado normativo de derechos humanos. Son competencias originarias que no se les transfirieron a la federación, que siguen teniendo las entidades. Me parece que sí. Con esto concluimos esta ronda y desea agregar algo, doctor. Pues sí voy a, muy brevemente. Miren, yo creo que hay muchísimas dudas, ya muchísimas reticencias. En las preguntas, más o menos ahorita yo traté de decir qué cosas estuvieron preguntando. También salió mucho la pregunta esta de que si solamente las sentencias del Estado mexicano es parte de todas las sentencias. Yo pienso, a contrario de lo que dijo la Corte, pero la Corte pues tiene un criterio sobre el actual judicial que dice que las sentencias en las que el Estado mexicano es parte de las sentencias internacionales. Yo creo que la jurisprudencia es la manera de documentar el contenido de un derecho, eso es lo principal.
venga de la fuente donde venga del caso, del litigio donde venga, es el contenido del derecho. En fin, esa también es otra aproximación cultural que hay que ir cambiando, ¿no? Con respecto a la jurisprudencia. Por eso hay detrás algo por lo cual los ministros dicen solamente los casos contra México. Bueno, yo pienso que esta es una gran oportunidad para el país de democratizarse. Las reformas constitucionales no hacen nada en sí mismas, ya lo hemos comprobado una y otra vez, ¿no? Elevar al rango constitucional las mismas cosas que hemos elevado no sirven para la protección de los derechos. Lo que se necesita es de verdad una aplicación cada vez más seria y más profunda de este cambio cultural. Es un reto para la judicatura mexicana porque no estábamos acostumbrados a resolver casos sobre derechos humanos. Esa es la verdad, porque no teníamos una protección normativa de los derechos humanos. Esa es la verdad y es el fondo de las cosas, no los tratados internacionales. Entonces, yo de verdad les digo, ojalá que haya cada vez más interés por esto y que no hay que tenerle miedo al tema que estamos ahora de la posibilidad de tocar la Constitución y los tratados internacionales. No hay que tenerle miedo, hay que exigir los materiales, hay que exigirle claridad a la Corte, hay que exigirle formas de hacerlo, de conocerlos, hay que exigir rutas estratégicas para ver qué tratados en mayor o menor medida, que es toda una discusión que nos zanjamos. Hay que empezar a pedir que sean asequibles y hay que entrarle, porque esto puede de veras ser un gran cambio para este país que tanto necesita de justicia. Entonces, eso es lo último que yo quería decir, y sí insistir que a veces decimos, bueno, es que con esto está comprometida la seguridad jurídica o la certeza. La certeza jurídica y la seguridad jurídica no se consiguen volviendo a estructuras formalistas que no han servido para nada. La seguridad jurídica se consigue conociendo las cosas y aplicando estas nuevas facultades. Pues nada más. Muchísimas gracias. De Justicia y la Casa de la Cultura Jurídica, ministro María José La General, agradecemos la participación del doctor José Luis Caballero Ochoa y la de todos ustedes. Muchas gracias.